Iván, ni te molestes, esto no va a suceder. Y si yo tengo ahorita una oportunidad de hacer un cambio, Ah, claro, tú no sí, puedes luchar no, por no, sí, nuestra lucha. no, Wow. sin embargo, no le interesaba tanto el tema, pero sí le interesaban los votos. Y yo todo el mundo se dio cuenta de la importancia del tema y de cómo íbamos a impactar y cómo íbamos a cambiar, me atrevo a decir esto, la industria automotriz. Ellas automáticamente me Era, descartaron. tú no Sí, puedes luchar no, por no, sí, nuestra tú, lucha. exactamente, ¿no? Y yo les dije, tienen toda la razón. Lo que acaban de decir, tienen toda la razón. Yo lo único que les digo es, déjenme trabajar, denme 3 meses. Déjenme trabajar 3 meses con ustedes. Y si yo las convenzo de que podemos hacer algo diferente, adelante, ¿no? Digo, el impacto de que ellas entraran a la parte, al consejo sindical fue muy grande porque ahí yo lo vendí de otra forma, o sea, Claro. era un interés hacia el líder sindical de ese momento. Yo le dije, mira, si tú haces esto, todas las mujeres de la empresa no votan por ti. Sencillo, ¿no? Entonces, por ese lado le entré y él dijo, oye, sí me interesa. A ver, Ay, sí, claro, hay que entender qué es lo que motiva y quiere la persona, ¿no? Y influenciar de esa forma. A él realmente lo voy a decir abiertamente, no le interesaba tanto el tema y tenía una hija que trabajaba ahí, ¿no? wow. Sin embargo, no le interesaba tanto el tema, pero sí le interesaban los votos. Bueno, lograste que el proyecto se diera. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los beneficios? ¿Realmente Bueno, se ajá, logró algo? sí, claro, tuvo un impacto gigantesco. O sea, yo no creo que lo logré para empezar, o sea, solo. Es el equipo, todo el mundo contribuyó, todo el mundo se dio cuenta de la importancia del tema y de cómo íbamos a impactar y cómo íbamos a cambiar. Me atrevo a decir esto, la industria automotriz. Porque esta Ok, empresa, junto con todos los proveedores que estaban alrededor, sumaba más de 80,000 personas. Era un impacto grandísimo claro. en la industria. ¿Por qué? Porque si nosotros nos certificábamos, las empresas, los proveedores, también se iban a tener que certificar Sí, para es cumplir como con los una mismos cadenita, ¿no? lineamientos, exactamente. Entonces, eh, fue un impacto que yo te lo puedo decir inmediato. En números fue inmediato, ¿no? En la producción, por ejemplo, se pasó de un 3% que tenía un aumento anual de 0,005, o sea, una cosa de nada, a un casi 12% en menos de 2 años. Y esos son temas, obviamente, que trabajamos y donde ¿Aumento de qué, perdón? de personal de mujeres, Ah, personal de oh, mujeres. ok, ok, O ok. sea, de solo Eran haber 3% y 3% de pasaron mujeres, casi al se 12. pasaron al 12. Ok. Y eso fue, ¿por qué? Porque se abrieron oportunidades, porque las mujeres ya venían a pedir trabajo, se sentían más cómodas, etcétera. Entonces, eso Mm, fue el primer impacto, ¿no? Que se tuvo. La otra es que atractividad hacia jóvenes talentos, mujeres creció, se ganó un premio específico de eso y cambió muchísimo. Yo te lo puedo decir, o sea, cambió de una manera radical. Tú entrabas a una nave y era otra cosa. ¿Por qué? Porque ya cuando tú tienes un procedimiento, por ejemplo, para el tema de quejas, y le aplicas ese claro. procedimiento a una persona que tiene un nivel gerencial o directivo y pierde su trabajo por eso, la Sí, gente lo piensa 2 veces. Dice, ah, caray, claro. ¿cómo me puede pasar a mí también? O sea, yo si también hago, no, esta tontería, ¿puedo perder mi trabajo? Ya dice, no, no. Entonces así ¿Qué? empiezas. Entonces el impacto fue gigantesco. Se logró la Sí. certificación con una muy buena calificación. Fuimos la primer empresa armadora en México que lo logró. Y inclusive el caso se presentó en un foro internacional del Foro Económico Mundial en Cancún como un benchmark, ¿no? De cómo se Ujú. logró en la industria automotriz. Y en ese foro, bueno, era yo el único hombre junto con una persona, si no me equivoco, de México, y con mujeres brillantes alrededor y les interesaba mucho el cómo se había logrado, ¿no? Al final, la realidad es que eso no lo puedes lograr solo. O sea, el equipo que Claro. tuve, eh, personas brillantes, uno de ellos es ahorita un vicepresidente de recursos humanos de una armadora, digo, las chicas que te comenté, gente que me apoyó muchísimo Ujú. y que se logró de una manera muy complicada, ¿eh? O sea, porque sí hubo personas que estaban en contra completamente del tema. No querían Claro. meterse al tema porque era delicado y porque había una posibilidad de que no lográramos la certificación y eso nos ponía en una muy mala posición a nivel de imagen, ¿no? Y oye, y aparte, digo, entiendo que hubiera esta resistencia por la cuestión del compromiso, de la certificación, pero no había resistencia al implementar, por ejemplo, procedimientos como a trabajos iguales, salarios iguales. O sea, ahí sí tenías ese apoyo de que, porque las mujeres ganaban
casi un 20% menos de lo que Que ganan los hombres. lo que yo demostré con los datos que te comenté era algo histórico. Si ya vemos en la realidad actual, cuando se hizo la certificación, ya existían políticas de tabuladores, de compensación que evitaban esa situación. El tema era cómo cerrabas ese gap, ¿no? O sea, Exacto. el día de hoy porque ese es un tema, el día de hoy a lo mejor ya tiene una estructura muy específica de compensación donde ya evitabas esa situación. Sin Ujú, embargo, todavía había esos sesgos inconscientes donde, a pesar de que tenían mejores calificaciones las mujeres, se valoraba menos, vamos a decirlo, al momento de los aumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú ujú. das un aumento, por ejemplo, una persona que tiene una calificación excelente, conoces tú de compensación, no es específicamente un número, puede ser de 5 a 8, Claro, un pues. rango. Ujú, Es un un rango, rango. exacto. Entonces, llegaba el joven con, vamos a poner una calificación de 0 a 100 con 98 y le daban un 8. Y llegaba la mujer con 99 o 100 y le daban un 6. Y sin ¿Cuál es la ninguna lógica? En razón, la misma claro. posición exactamente, ¿no? La misma posición con el mismo tiempo de experiencia, con un resultado mayor. No tiene lógica. Y eso es un sesgo Claro. inconsciente, ¿no? Entonces, Oye, Iván, pero ahí quiero hacer una pausa, porque tú hablabas ahorita de sesgos y de ese temor que tú tenías de ir también a de repente decir algo sin ser consciente. ¿Cómo le hacemos ahorita? Y yo quisiera que ahí tú me dieras como esos consejos y le dieras esos consejos a los hombres y también a las mujeres, ¿por qué no? De cómo hacernos conscientes de que tenemos estos sesgos, de que a veces discriminamos por lo que decimos, por cómo lo decimos, por cómo vemos, por cualquier cosa y no nos damos cuenta. es muy No complicado todos podemos hacer una certificación como tú. No, y no necesitas una certificación para eso. Digo, sí te ayuda mucho. En esa certificación específicamente hablaban de todos los tipos de sesgos inconscientes. Debes de conocer algunos que son un poquito más enfocados en recursos humanos, como el efecto halo y otros sesgos que tenemos, por ejemplo, al entrevistar a los profesionales de recursos humanos, Ujú, ¿no? El efecto donde ves a alguien muy parecido a ti y dices, ah, sí, lo máximo. Y al claro. final, pues no es la persona, la mejor persona para el puesto. Entonces hay muchos sesgos. Lo que yo te podría decir es, tienes que tratar de ser muy consciente de cuáles son tus áreas de oportunidad primero, para entender cuáles son esos sesgos que tú tienes y si no los alcanzas a ver, preguntar. O sea, si yo tengo muchos sesgos inconscientes que no los veo. Sin embargo, Ujú. pregunto con profesionales, pregunto con amigos, pregunto con gente que yo considero brillante, ¿no? O gente que considero inclusive inteligente, pero que no comparto muchas cosas con ellos, porque ellos van a ver o ellas van a ver Y cosas te van a diferentes, decir, ajá, claro. cosas diferentes, ¿no? Y ya tú tomas lo que te sirve para poder entender en qué estás fallando, qué no estás viendo, ¿no? Porque es muy difícil que tú seas consciente de esos sesgos, es Claro. muy Tú complicado, pero lo puedes. preguntaste a las mujeres cuando estabas en ese proceso, ¿qué pensaban sobre el proyecto? Sí, claro, por supuesto. O sea, el equipo que formamos éramos 3 hombres y 7 mujeres. Ok. Entonces, sí, o sea, todo el tiempo su feedback era muy necesario, ¿no? O sea, yo les decía, ayúdame, o sea, yo no puedo hacer esto solo ni de chiste. O sea, la ignorancia que tengo es gigantesca del tema. Y algo sobre todo importante, nunca voy a poder estar en ese lugar. Nunca voy a poder entender Bueno. muchas cosas que ustedes viven, que yo no tengo forma de vivirlas, inclusive biológicas, ¿no? Ujú, ujú. Culturales, que yo no tengo, o sea, idea de qué es, ¿no? Entonces necesito muchísimo de ustedes para poder un poquito entender, o sea, cosas tan básicas, te lo digo, eh, que los hombres no entendemos. Me acuerdo hicimos una sala de lactancia hace muchísimos años ahí. Y cuando Ujú. yo fui a llevar el proyecto me decían, ¿para qué quieres una sala de lactancia? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿para qué? No entiendo. Entonces, y estoy hablando de hombres directivos que tienen esposas todos y que ninguno de ellos sabía, recuerdo muy bien esa junta, ninguno de ellos sabía que una mujer podía lactar en cualquier momento, en una junta, y que tenía que salir en ese momento, y como no había un lugar adecuado, lo tenía que hacer en el baño. Ujú. Entonces yo les decía, a ver, o sea, ¿tú estás de acuerdo con que tu hijo que adoras o tu hija que adoras tome una leche en un baño que pues, no es lo más sano? O sea, a pesar que estén limpios o lo que gustes, no es el lugar adecuado. Entonces decían, Claro. ¿cómo? O sea, una mujer, claro que puede lactar en cualquier momento. Y se quedaban así como, no entiendo, y volteaban a ver al doctor. Sí, entonces
todo eso, me refiero, es algo que tuve que vivir, que tuve que aprender, que tuve que entender, que tuve que capacitarme muchísimo. Yo me acuerdo, el primer asesor de equidad de género hombre en México por el Instituto Nacional de las Mujeres. Fui a tomar un curso donde en ese curso específicamente hubo un ejercicio donde a mí me acosaron. Me acosaron, yo tenía que llegar a pedir trabajo y yo era padre soltero, o sea, esa era la simulación, Ujú, tenía un hijo enfermo y yo tenía que conseguir el trabajo como del lugar. Entonces, desde que yo llegaba a esa empresa, era una empresa de puras mujeres, la del portón, la seguridad del portón me ujú. acosaba hasta la directora. Entonces, Sí, fue algo tan incómodo que dije, ¿cómo es posible? Es más, esa certificación, me acuerdo, lo hizo otro hombre, un chico del norte, de esos, ya sabes, de de esos aguerridos, sí, sombrero. dímelo a mí, No, no aguantó, ¿no? no aguantó el ejercicio, él se salió. Yo me tengo que concientizar mucho de decir, es un ejercicio, pero fue sumamente incómodo y ahí fue donde yo tomé esa conciencia de decir, no puede ser. Esto lo viven ellas cada vez que van a pedir un trabajo, cada vez que la cultura, Una desgraciadamente, no es promoción, exacto. Y dije, es terrible. Y entonces ahí te haces consciente de que tú también es partícipe de eso, que tú en algún momento también hiciste algún comentario de una persona que llegaba a pedir un trabajo, que tú, como hombre en la organización, pues tomaste malas decisiones, ¿no? Entonces, ahí te haces consciente y dices, acá esto tiene que cambiar. Y repito, es más un tema para mí fue un tema de hacia futuro, pensar en un futuro, yo tengo una hermana, pensar en que mi hermana llegara a una empresa donde estuviera tranquila, estuviera feliz, pensar en que ahorita tengo una sobrina que adoro, no me pasa por la cabeza que a ella le pase algo así en una empresa. Entonces, esa fue mi parte donde dije, tengo que contribuir de esa forma y con el equipo que tuve, que fue excelente, este, pues se logró, ¿eh? Y cuando logramos esa certificación, para mí fue así como un peso gigantesco y de ahí olvídate, ¿no? Ya lograr la certificación, pues ya se promocionó en claro, todos lados, fue el bombo y platillo, ya es la única empresa que la tenía y fue algo claro. excelente que atrajo muchísimo talento a la organización. Y Ese yo fue el creo cambio. que lo más importante, Iván, de este logro es que realmente, al menos en ese lugar y en ese momento, cambió la vida de las mujeres para tener un trabajo con mayor dignidad, donde se sintieran más seguras, que yo creo que es lo que todas queremos. Y no nada más en aquellos años, todavía hoy. Entonces, me gustaría para cerrar, Iván, que nos dijeras y les dieras un consejo a tus compañeros hombres y si están en recursos humanos, ¿qué pueden hacer para entender este mundo que tú entendiste hace muchos años y poder dar un servicio más equitativo para todas y todos los que trabajan con ellos? Yo lo primero que recomendaría hacia esos profesionales de recursos humanos, que hay profesionales excelentes, seres humanos excelentes, que tengan eh, ese hambre de volverse mejores seres humanos antes de profesionales y entender la situación de la mejor forma y aceptar de verdad que no tienen el conocimiento necesario que no son expertos en este tema. Entender que deben de realmente ser aliados y no nada más ser le llaman en inglés, ahorita voy a decir, performative ally le llaman, que es alguien que te dice, sí, me encanta, Mm. sí, wow, ¿De qué qué echa género, no sé porras? qué, echa porras, pero no haces absolutamente nada en realidad para cambiarlo. Yo creo que como sociedad nos falta mucho para trabajar tanto en equidad, en inclusión, para ambos géneros, Sí. para toda la diversidad que tenemos, nos falta todavía mucho. Creo que vamos en el camino y me encanta el consejo que acabas de dar a tus pares. Sean conscientes, pregunten, nunca van a saber lo que realmente uno como mujer siente, pero creo que si lo empiezan a ser consciente y respetan esa posición, pues vamos a tener mucho adelanto en esta lucha continua, ¿no? Para que tengamos los mismos derechos y realmente pues ejerzan los mismos derechos. Y la Porque verdad me da mucho gusto que haya hombres como tú interesados en también luchar por los derechos de las mujeres. Muchas gracias amigos, nos vemos en un próximo episodio de Positive Influencer. Hasta luego.